Salmo número 6. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Esta es la lectura del Salmo 6. La verdad, hermanos, es que este Salmo cambia totalmente el tema en relación a lo que veníamos viendo. En los salmos anteriores, David estaba perseguido por enemigos y obviamente acudía al Señor. Pero en este salmo es el primer salmo que se llama penitenciario. La palabra penitencia viene expresando que es la oración de una persona que tiene pena, que tiene dolor porque ha pecado. Es un salmo en el cual vamos a ver lo que pasa cuando un hijo de Dios peca contra Dios, ¿ya? Así que aquí primeramente entendemos que es muy útil la enseñanza porque este salmo nos enseña cuál debe ser nuestra actitud cuando caemos en pecado siendo hijos de Dios. David era hijo de Dios, cayó en pecado y entonces hace esta oración. Primero comienza Jehová. Hermanos, en las buenas, en las malas, todo creyente que tiene una comunión íntima con Dios, una dependencia de Dios, debe primeramente buscar su solución en Dios. Es lo que hace el Hijo de Dios. David, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Busca a Dios y no se esconde, sino que va directamente a Dios, aún con la carga de su pecado, solamente suplicándole que no le reprenda ni le castigue. David sabe que merece pagar las consecuencias del pecado, pero habla de que no me reprendas en tu enojo, que no sea en tu ira, porque si fuera en la ira de Dios la emisión de justicia, yo no podría soportarlo, yo no quedaría con vida, yo sería aniquilado. Por eso es que David pide que se aplaque la ira de Dios y en el versículo 2 clama por misericordia. Hermanos, es lo que tenemos que hacer. Siempre, si pecamos contra Dios, no nos escondamos como Adán, no huyamos, sino que busquemos primeramente al Señor y presentémosles nuestra situación, clamando a Él por misericordia. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Y esta palabra, enfermo, que también se traduce como porque desfallezco, porque Señor, la verdad es que me he descompuesto. El dolor del pecado que está experimentando David lo ha llegado a enfermar físicamente. Por eso le pide, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Hermano, aquí se ve que un creyente cuando peca no debiera seguir el camino del pecador, que es el camino de la altivez, de la soberbia. Debiera humillarse al Señor, confesar su pecado y sentir profundamente el dolor que implica haber ofendido a Dios. Y David lo expresa. Por eso es que toda su
emocionalidad en el fondo somatiza hacia el aspecto físico y él desfallece, se enferma, se descompone y pide al Señor que le sane porque su dolor incluso ha calado hasta sus huesos que se estremecen. No solamente expresa un dolor físico por haber pecado hacia Dios, sino que también, hermanos, aquí viene Carmen Gloria, sino que también reconoce que se ha afectado aún en toda su espiritualidad. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Miren, está sufriendo realmente a causa de haber ofendido a Dios, está pagando las consecuencias del pecado y obviamente pide en la típica impaciencia humana que el Señor realmente se manifieste. ¿Hasta cuándo? Pero hermanos, Dios sabe, como dice en Corintios, que no hay ninguna tentación que nos haya sobrevenido más allá de lo que podemos soportar. Y juntamente con esa prueba, Dios da la salida. Así que tenemos que tener paciencia en esa circunstancia y obviamente esperar en Señor. Dios nos dará la salida, pero en su tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. Y entonces David le hace la petición directa a Dios: vuélvete, oh Jehová. Señor, no te escondas. Señor, sé que mi pecado ha hecho división entre mí y ti, pero Señor, vuélvete, vuélvete. Ya realmente mírame en mi condición y libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Nuevamente, David solamente se ampara en la misericordia de Dios. Por ende, vemos la actitud de humillación, de confesión de David y solamente buscando una única salida que está en Dios y en la misericordia de Dios. No hay nada en el mérito humano. Vuélvete, Señor, vuélvete para que me libres, para que me salves por tu misericordia, para que me restaures, porque en la muerte no hay memoria de ti. Señor, no me lleves, porque en la muerte no voy a recordarme más. En el Seol, ¿quién te alabará? No hay nadie, no hay ninguno. Así que David pide que el Señor le restaure, no que esta enfermedad lo lleve a donde termina la enfermedad, en la muerte. Y dice: me he consumido a fuerza de gemir. Interesante, hermanos, que David en su arrepentimiento muestra fruto digno de arrepentimiento en la sinceridad, en la genuinidad de su dolor. Es tanto el dolor por haber pecado y ofendido a Dios en esta confesión que David está haciendo, que dice que solamente él lo único que está haciendo es gemir a Dios. Hermano, no hay ningún aspecto de buscar presentar excusas a Dios, de minimizar su pecado. No, él está solamente doliéndose, penitente de su pecado. Por eso que dice: todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Ya mis ojos están gastados de sufrir. Hermanos, ahí se ve que hay un arrepentimiento genuino, hay una humillación genuina. En David está sufriendo, causa dolor toda esta separación, esta ofensa a Dios. Y obviamente en esta situación ya siempre va a haber el mundo que señala, el Satanás que acusa. Se han envejecido mis ojos a causa de todos mis angustiadores. Es decir, cuando el árbol cae, la verdad es que acá los pecadores hacen leña del árbol caído, hermano. Y por eso es que esto aumenta el dolor en el corazón de David, porque su testimonio ha manchado la honra y la gloria de Dios. Por eso dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Él primeramente reconoce que busca a Dios y que el camino de Dios no tiene nada que ver con el camino de los pecadores. Por eso él decide apartarse y pide que sean apartados todos los
los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Y hermano, esto es tan importante que aún en medio del dolor, David tiene una sensibilidad espiritual para reconocer, porque conoce a su Dios. El Hijo de Dios conoce a su Dios y tiene esta sensibilidad de en un momento percibir que Dios está escuchándole, que Dios ha oído mi lloro, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. El llanto de David habla a Dios. Estas son oraciones líquidas, oraciones no verbales, son oraciones líquidas. Y Dios ve la angustia genuina de su hijo y por ende David reconoce que y siente en su corazón de que Dios le está escuchando. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido, Dios ha acogido mi oración. Y hermano, ese es el primer rayito de luz, de esperanza que tiene un pecador, un hijo de Dios que peca a Dios. Buscar al Señor y va a haber un momento en que sentirá que Dios le oye, que Dios le escucha, que Dios está acogiendo su confesión, su humillación y que Dios por ende va a responder en su tiempo. Y hermanos, esta es una fe incipiente, pero que se tiene que plasmar en una fe completa y segura de que Dios no me va a desechar. Dios es mi Padre y Dios en su misericordia me va a recoger y me va a restaurar. Mientras que todos los hombres que no siguen al Señor serán avergonzados, se turbarán mucho, todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Este es el gran contraste aún de un creyente que ha caído en pecado, de un hombre pecador que se mantiene en rebeldía. Hermanos, sigamos el consejo de este Salmo 6. Nadie está libre de pecado y el Hijo de Dios puede caer en pecado. Si cae en pecado, no lo tome con liviandad, porque yo veo que este Salmo me dice que David no tomó su pecado con liviandad. Dice que desgastó sus ojos con lágrimas de dolor, en arrepentimiento, en confesión, en humillación y solo esperando en la misericordia de Dios. Amén, amén.